Señor está aquí para bendecirnos, para fortalecernos, para ayudarnos a andar, cualquiera que sea el tiempo que nos toque vivir, sabiendo que cuando en pos de Él caminamos, nosotros caminamos en victoria. Vamos a adorar al Señor a través de este canto.
salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, que así hemos hecho hasta aquí. Dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor que ahora, en lo más profundo de nuestros corazones, darle gracias a Dios por todo este tiempo. Este tiempo que ha traído cosas difíciles, pero muchas cosas buenas. Este tiempo que nos ha permitido ver muchas cosas que antes no podíamos ver ni habíamos visto. Este tiempo nos ha revelado cosas y cosas. Y nosotros por eso vamos a decirle a través de este precioso cántico, muchas gracias, Señor. Y yo quisiera que nos pusiéramos de pie, así suavecito, que no tenemos 20 años ya, pero bueno, todavía nos podemos poner de pie. Y agradecerle ese corazón que Dios pone que puso nuestro pecho y late porque a Él le place. Dale gracias al Señor por sus múltiples favores, por sus bendiciones, por la vida, porque es el dador de la vida. Vamos a cantar. Amén, hermano. ¿Está usted preparado en esta mañana para recibir la palabra de Dios? Pues entonces, si así es, póngase de pie.
Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio. Ese es el libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Todos abrimos nuestras Biblias, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. La palabra de Dios dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Oramos. Señor, te damos gracias porque nos acercamos a tu palabra creyendo que tú tienes algo muy especial para nosotros en esta mañana. Gracias porque te hemos conocido, porque nos sustentas, porque nos ayudas, porque nos bendice. Ahora, oh Dios, háblanos en este día y que tu palabra quede sellada en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios te bendiga, hermano. Puedes sentarte. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bueno, hay una realidad que hemos estado tocando, hablando, enseñando en los últimos meses, y es la realidad de los tiempos del fin. Vivimos tiempos del fin, eso nadie lo puede dudar. Como cristianos tenemos que entender esa gran realidad de que estamos en los tiempos del fin. Ahora, ¿qué está haciendo Dios por medio de todas estas señales? ¿Qué está haciendo Dios por medio de todas las señales que estamos viendo en los últimos tiempos, en los últimos días? Ese es el tema de esta mañana. ¿Qué nos muestra Dios? Quiero que usted esté bien atento y vamos a mirar a la luz de la Biblia qué Dios está mostrando, qué Dios está enseñando, porque dice su palabra de que Él revela todas las cosas, de que Él muestra todas las cosas. ¿A quién? A sus hijos, a sus siervos, a cada uno de aquellos que les sirven. ¿Qué está mostrándonos Dios? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. Yo no sé si durante todo este tiempo donde hemos estado en reposo ahí en nuestros hogares, donde no hemos tenido todas las actividades tal como normalmente las tenemos, las desarrollamos. Yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta. ¿Qué quiere Dios mostrarnos? ¿Por qué suceden todas estas cosas? ¿Y qué Dios me está enseñando? Creo que es una pregunta muy importante para cada uno de nosotros en estas circunstancias, en estos tiempos en que nos ha tocado vivir, en estos momentos en que estamos ya saliendo un poquito de esta pandemia, pero que hay peligro todavía de que suceda un rebrote por cualquier circunstancia, como ha estado pasando en otros países, y Dios quiera que no. Dice amén. Entonces, ¿qué nos muestra Dios? ¿Qué Dios nos ha querido enseñar? ¿Qué Dios me está diciendo en mi vida personal, en mi vida familiar, en lo colectivo como iglesia? Yo quiero mencionar algunas de las cosas que Dios ha estado mostrando a la luz de la Biblia con esta pandemia, con este coronavirus. Y lo primero es que Dios muestra la atrocidad del pecado. Repito eso, Dios muestra la atrocidad del pecado. Con la crisis que se ha vivido y las calamidades que hemos estado viendo en el mundo a través de esta pandemia, nosotros podemos mirar en medio de la crisis y en medio de las calamidades, podemos mirar una representación física del pecado. Es una representación visible
del pecado. ¿Qué cosa es el pecado? Bueno, el pecado es, dice la Biblia, es errar al blanco. El pecado es aquello que nos aleja de Dios. La razón por la que existe la miseria física en el mundo, el origen de todo el mal es el pecado. Es el pecado. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 19 del libro de Génesis, usted puede encontrar allí cómo entró el pecado en la raza humana. Y nosotros en los meses antes de esta pandemia, en los primeros meses de este año y finales del año pasado, estuvimos tratando sobre el tema del origen del mal. No sé si usted recuerda cuál es el origen del mal, de cómo surge el mal, de qué manera llega hasta la raza humana, cuáles son los efectos negativos de la maldad. Bueno, las imágenes que Dios nos ha estado mostrando a través de toda esta calamidad que se ha estado viviendo, que Dios nos da para que podamos ver cómo es el pecado en el ámbito espiritual. O sea, el mal que hace el pecado en el ser humano, en lo individual, en lo personal, ahora se ha mostrado con los efectos de toda esta pandemia. Se muestra el pecado, lo devastador que es. Usted sabe, ¿ve? Es una pandemia que ha estado afectando al mundo entero, que ha paralizado el mundo entero. Y el pecado precisamente hace eso. No solamente paraliza a un sector de la población, no solamente le hace efecto, le hace daño a una X cantidad de personas, sino a todo el mundo. El pecado que entró a toda la raza humana, de tal manera que necesitamos ver ese efecto para darnos cuenta, para entender cuál es el efecto negativo del pecado, para sentir, para correr a Cristo, para buscar de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Para buscar de Jesucristo. Es tiempo de buscar de Cristo, porque el pecado se ha mostrado en todas las áreas de destrucción, de maldad. Así está sucediendo, así como está sucediendo en el mundo, así en lo personal también sucede con el ser humano. El pecado mata, el pecado destruye. Dice la Biblia que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Pero dice la Biblia que la vida proviene de Cristo, porque en Él tenemos vida y vida abundante. ¿Usted dice amén? Entonces Dios muestra primero la atrocidad del pecado, el efecto del pecado. Ahora sale para mostrarse físicamente, para que nosotros lo podamos ver físicamente, para que podamos experimentar ese efecto que no solamente es espiritual, que no solamente es personal, sino también colectivo, sino también que alcanza a todos los seres humanos. La atrocidad del pecado. Tenemos que correr a Cristo. Tenemos que acercarnos a Él, porque Él es la medicina. Dice amén, hermano. Porque Él es la medicina. Segundo, ¿qué muestra Dios? Primero, nos ha querido mostrar el efecto del pecado. Nos ha querido mostrar físicamente eso. Segundo, Dios está enviando juicios divinos. Dios está enviando juicios divinos. Y quiero aclarar algo muy importante ahora, para entrar en este punto. O sea que todo sufrimiento individual o específico de alguien, de alguna persona, no quiere decir que esa persona está en pecado o viviendo en pecado. Todos somos pecadores, lógicamente, pero no quiere decir que los juicios específicos son por causa del pecado. Usted debe de darse cuenta de eso. Si una persona es contagiada con el coronavirus y esa persona muere, no quiere decir que murió porque esa persona estaba viviendo en pecado, porque han muerto muchos cristianos, han fallecido muchos cristianos, incluso pastores.
creo que fue el primer caso de muerte en Cuba, fue un pastor, por allá por Villa Clara. De los 86 fallecidos que hay en Cuba, creo que el primero, si no fue el primero, fue el segundo, no estoy bien claro, fue un pastor de la iglesia de las Asambleas de Dios en Villa Clara, que venía de España y vino contagiado con la enfermedad. Ahora, no todo sufrimiento, escuche bien, no todo sufrimiento individual es causa de pecado o de juicio específico con esa persona. Entonces, hay un ejemplo bien clásico en la Biblia, y es el ejemplo en el libro de Job, en el capítulo 1, el versículo 1 del libro de Job. Allí nos dice la Biblia, nos enseña la palabra de Dios, y usted puede verlo, quién era Job, cuál era su condición, cómo estaba Job cuando llegaron los desastres a su vida. Dice en el capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre ¿cómo? Primero, perfecto. Segundo, recto. Tercero, ¿cómo? Temeroso de Dios. Y cuarto, apartado de mal. Entonces, ¿qué pasó con Job? Nada le iba a suceder a Job. Está libre de todo, de toda circunstancia difícil. Y la Biblia nos dice, y la Biblia nos muestra claramente cuál fue la condición de Job. En este estado, siendo un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, vino sobre él la calamidad, vino la muerte a su familia, vino la pérdida para su hogar. Pero Job, por ser así, se mantuvo íntegro y fiel a Dios. Amén, dice amén. Entonces, hermano, Dios está enviando juicios divinos, pero el juicio de Dios, el juicio divino de Dios, cuando llega a una persona a la calamidad, cuando llega a una persona a la enfermedad, cuando llega a una persona a la destrucción, no quiere decir que esa persona está viviendo en pecado y que porque está viviendo en pecado, entonces está recibiendo una retribución, un pago por su pecado. ¿El coronavirus es un castigo para todo el que lo padece? No es un castigo para todo el que lo padece. ¿Qué sucede? Que Dios ha estado enviando ese juicio para toda la humanidad por medio de esta señal y de estas señales, juicios divinos que están llegando, que están mostrando lo que dice la Biblia con un propósito definido, y es que el mundo se vuelva a Cristo. Amén. Que el mundo se vuelva a Cristo, que usted y yo nos volvamos a Él. ¿Usted puede decir amén en esta mañana? Nos volvamos a Él, porque en Él vamos a estar seguros. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, libro de Romanos, capítulo número 8, versículo número 1. Dice la Biblia: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación para los que están, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces está viniendo juicio. Estamos viendo señales que pueden afectar nuestra familia, que pueden afectarnos personalmente, que afectan nuestra sociedad. Pero todo esto nos tiene que impulsar a refugiarnos en aquel que es la solución, en aquel que dice la Biblia que ninguna condenación hay. Ese se llama Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Jesucristo. Tercer lugar, ¿qué nos está mostrando Dios? Primero, repito, no se le olvide, Dios nos está mostrando, ¿qué cosa? La atrocidad del pecado. ¿Cómo es lo que hace el pecado? Por causa del pecado. En segundo lugar, Dios nos está mostrando señales, enviando juicios sobre las naciones. Y tercer lugar, es un llamado de Dios
para que estemos listos, para que nos preparemos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarte a ir al libro de Lucas, el Evangelio, en el capítulo número 21. Allí nos habla de un acontecimiento. Lucas, capítulo 21, y los versículos 34 al versículo 36 de Lucas 21, todo el sermón profético. Versículo 34 al versículo 36 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La Biblia dice: velad en todo tiempo orando para que seáis tenidos por digno de ¿qué? De escapar. ¿Cuántos dicen amén? De escapar. Bueno, ¿escapar de qué? ¿Escapar de qué? Escapar, aquí lo dice, escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante ¿de quién? ¿De quién? Del Hijo del Hombre. ¿Cuánto puede decir amén? Gloria a su nombre. Entonces es un llamado de Dios. ¿Qué nos está mostrando Dios? Dios nos está mostrando la atrocidad del pecado. Dios nos está mostrando los juicios, las señales. Dios nos está llamando para que estemos listos para la segunda venida. Hay que prepararse, hermano. Hay que prepararse porque la Biblia dice que tenemos que velar, que tenemos que preparar. Pero en el capítulo 24, del libro de Mateo capítulo, quiero que vaya allí conmigo también, Mateo 24, eso es el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 8 dice la palabra del Señor: y todo esto, después que él habla de todas las cosas que están sucediendo, dice el versículo 8, y todo esto será, ¿qué cosa? Principio de dolores. ¿Usted sabe lo que es el principio de un dolor? A ver, ¿dónde están los estomatólogos? Por ahí arriba hay uno, no sé. Cuando empieza a doler una muela, ahí empieza poquito. Y llega un momento que ya no aguantas más. No puedes dormir, no hay pastilla, no hay nada, ¿verdad? El principio de dolor se puede tolerar, se puede aguantar. Pero cuando llega el dolor, ya no hay nada que lo detenga. El principio de dolor en una mujer de parto. Las mujeres que están aquí, que conocen, que saben eso. Ese dolorcito que comienza. Vamos para el hospital que ya tengo. Y comienza el principio del dolor. Pero ya cuando está en el salón, cuando ya está de parto, ya entonces llegaron los dolores de parto. Bueno, la Biblia nos dice, escuche bien, hermano, la Biblia nos dice claramente que esto es principio de ¿qué? De dolor. Principio de dolor. Cuando comenzó la pandemia, que ya se comenzó a cerrar y toda la situación se puso complicada. Un día por la calle me topé a una persona que no es cristiana y lo conozco de hace muchos años y me saludó y me dijo: pastor, ¿usted cree que esta pandemia tenga solución? ¿Usted cree que esto pase? ¿Usted cree que esto va a haber solución? ¿Vamos a tener una salida con esto? Le dije: sí, yo lo creo. Y entonces esa misma persona me dijo: pero vendrán otras cosas, pero vendrán otras pandemias, pero vendrán otras calamidades. Digo: sí, también lo creo.
también lo creo. Entonces, hermano, no crea que aunque si hoy, el día de hoy, y Dios quiera que así sea, aparezca una medicina, aparezca una vacuna que erradique totalmente la pandemia del coronavirus, no piense que ya esa fue la solución final, porque vendrán otras. Y por eso tenemos que estar preparados. Por eso la Biblia nos llama a prepararnos, porque son los principios de dolores. No ha llegado el dolor, estos son los principios de dolores. En el mismo libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 44, dice la palabra del Señor, Mateo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad como, míralo ahí en la pantalla, estad vosotros como, preparaos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que hay que estar como preparados. ¿Qué nos está mostrando Dios con toda la situación que ha vivido nuestro mundo en estos días? ¿Qué nos muestra Dios? Dios nos hace un llamado de atención para que estemos listos para la segunda venida. Número 4. Dios nos hace un llamado de arrepentimiento y consagración. Un llamado de arrepentimiento y consagración. Quiero invitarte al libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, los versículos 3 al 5. Bueno, voy a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bueno, hubo un accidente, se cayó una torre y se mató un poco de gente. Y Jesús usa ese ejemplo. Y ahora yo uso este ejemplo. Y a la pregunta, ¿qué hace Jesús? ¿Pensamos nosotros que las personas que han muerto de coronavirus son más pecadores que todos nosotros? ¿Son los más pecadores del mundo y por eso murieron? No. Jesús dice claramente ahí, Jesús dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? Os digo que no. O aquellos 18 sobre los cuales cayó una torre, la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. No piense, hermano, no piense de esa manera. Jesús usa ese ejemplo para dar una señal de advertencia. Y lo que nosotros hemos estado viendo es una señal de advertencia para arrepentirnos y consagrarnos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es la enseñanza que podemos sacar. Es lo que Jesús le estaba mostrando a aquellos que le estaban escuchando en aquel momento. Que se cayó la torre y mató a 18, pero esos 18 no eran más pecadores que todos los que le estaban escuchando. Y por eso le cayó la torre. Que las personas se contagian con la pandemia del coronavirus y se mueren, no quiere decir que eran los más pecadores que habían en el mundo. No. Es una señal de advertencia. Es una señal de advertencia. Es un mensaje. Todos somos pecadores. Y si no nos arrepentimos,
Y si no nos consagramos a Dios, vamos derecho rumbo a la destrucción, a la muerte. De tal manera que el arrepentimiento es el cambio de corazón y de pensamiento. Hay personas que se arrepienten solamente de pensamiento, que se arrepienten de pensamiento, pero no se arrepienten de corazón. Entonces, cuando hay un arrepentimiento de corazón y de pensamiento, entonces allí sí hay un... Y Jesús dice en este pasaje, le dice a aquellos que le estaban escuchando, les llama al arrepentimiento, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque vosotros van a perecer todos. Tenemos nosotros que arrepentirnos, porque el arrepentimiento es ese cambio que nos lleva a una relación íntima con Dios. Entonces, hay un llamado que ha estado Dios mostrando, un llamado, y nos está mostrando algo más en este llamado de Dios. Nos está mostrando que en este mundo nada es seguro. En este mundo nada es seguro. Esta pandemia le ha quitado la libertad a la gente. Nadie es libre ahora de viajar para donde usted quiera, tenga dinero o no tenga, y sea que usted quien sea. Ahora nadie se mueve. Esta pandemia quitó esa libertad de movimiento. Se acabó el turismo ahora. Se acabaron los viajes a Guyana y a Haití a buscar ropa. Se acabó por ahora. ¿Quién lo hizo? La pandemia. No hay nada seguro. Pero hizo más. Detuvo la economía del mundo entero. Se ha detenido la economía en el mundo entero. Todo se ha paralizado. Hizo más. No permite la pandemia las relaciones interpersonales. Se acabaron los abrazos y los besos. Por ahora. Los cariñosos. Por ahora. Tienen que mantener la distancia. ¿Quién lo hizo? La pandemia. Cuando aquí, antes de cerrar el templo, se dijo de algunas medidas, hubo alguien que salió diciendo por ahí, ya en la iglesia nos quitaron el saludo, ahora no nos podemos saludar. Eso nos lo quitó el pastor y la iglesia quitaron eso. ¿Alguien dijo eso por ahí? No fue ni el pastor ni fue la iglesia, fue la pandemia quien te quitó esa y no te permite esas relaciones personales. ¿Por qué tiempo? Por ahora. Pero quita más. Porque podemos vivir sin libertad de movimiento perfectamente. Aunque sea difícil y complicado. Podemos vivir con una economía devastada y pobre. Podemos vivir como Chequera que se fue a comer mango al monte. Podemos vivir en alguna de esas condiciones. Podemos adaptarnos a saludarnos de lejos, a no dar abrazos y a no dar besos. Pero hay algo mayor que eso. ¿Sabe? Esta pandemia al final quita la vida. Quita la vida. Y entonces usted ya no podrá vivir sin ninguna de esas condiciones porque le quitó la vida. Porque le quitó la vida. Entonces Dios nos está llamando a un arrepentimiento. Dios nos está llamando a que valoremos nuestra condición personal y espiritual. Rápido vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Dice la palabra del Señor. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo está hablando de una aflicción, de un problema, de una situación en la cual, de una circunstancia en la cual dice que perdió la esperanza de conservar la vida.
y que más allá de su fuerza. Y tal vez hay muchas personas que se sienten así, que más allá de su fuerza, más allá de su capacidad, más allá de sus posibilidades. Y hay personas que tal vez están viviendo de tal modo que ha perdido su esperanza hasta de conservar la vida. Pablo no vio entonces esta situación como algo satánico. Pablo no vio esta situación como algo por el azar de la vida. Pablo no vio esta situación por casualidad, porque más adelante él nos dice en el versículo número 9, nos dice la palabra: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Cuántos dicen amén? En Dios que resucita a los muertos. O sea, fue algo con un propósito. Hermano, algo con un propósito. No mire, no valore las circunstancias como al azar, como cualquier cosa, sino que Dios tiene un propósito para con tu vida. Amén, dice amén. Si no estuviéramos en la pandemia, te decía, toca al que está a tu lado y no lo toque ahora. Un día se lo voy a decir, toca al que está a tu lado y dile, no te duermas, y escucha eso. Nada más míralo de lejos. Al que está a tu lado. Entonces, no mires las cosas desde otra perspectiva. El coronavirus nos llama a convertir las cosas, la realidad, a convertir las cosas reales que estamos viviendo y a darnos cuenta de que lo más importante es Dios. Dice amén. Lo más importante en todas las áreas de la vida. Y nos enseña también, dice el pasaje, Pablo nos dice, que no para confiar en nosotros, sino para confiar en Dios. Esto nos enseña también que debemos depender, ¿de quién? De Dios. Aleluya, dice amén. Depender de Dios. Y en quinto y último lugar, ¿qué ha estado haciendo Dios? Bueno, Dios nos está llamando a no temer. A no temer. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano en este momento? No temer. No temas. ¿Por qué? Porque el miedo y el temor no viene de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 15 al 18. Allí lo dice. El temor no proviene de Dios. Yo no sé, tal vez usted tiene temor, tal vez usted está temeroso, pero sepa que Dios te dice no temas. ¿Sabes por qué? Hay 4 cosas por las cuales no debemos temer. Rápido lo voy a decir, pues se nos acaba el tiempo. 4 cosas por las cuales no debemos temer. Primero, no debemos temer porque sabemos a quién pertenecemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted es cristiano, hijo de Dios? ¿Cuántos que están aquí son cristianos, son hijos de Dios? Si usted es cristiano y usted es un hijo de Dios, usted le pertenece ¿a quién? A Cristo, a Dios. Segundo, ¿por qué no debemos de temer? No debemos de temer porque dice la Biblia en Mateo 28, versículo 20, que Dios está lejos de nosotros. No. Dice que está con nosotros. Dice amén. Entonces, no debemos de temer porque pertenecemos a Cristo. No debemos de temer porque Dios está con nosotros. Tercero, no debemos de temer porque Dios tiene el control de todas las cosas, de todo lo que sucede. Él tiene el control. Nada de lo que sucede sorprende a Dios. Nos sorprende a nosotros, pero a Dios no lo sorprende. No debemos de temer porque sabemos quién es el vencedor. ¿Cuántos pueden decir amén? Sabemos quién es el vencedor. Ponte de pie en esta mañana, ahí donde estás. Levanta tu mano si puedes y vamos a orar a Dios en esta mañana. Y en medio de este tiempo en el cual Dios nos ha estado mostrando muchas cosas, ahora, al terminar en esta mañana, podamos salir de aquí, Padre, fortalecidos en ti. En el nombre de Jesús, oramos. Padre, te damos muchas gracias. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias porque las circunstancias, los problemas, Señor, las experiencias, las calamidades, las enfermedades, oh Señor, todo lo que hemos estado experimentando en los últimos días, oh Señor, tú has estado presente para mostrarnos, para enseñarnos. Señor, queremos que esté claro en la mente, en el corazón de cada persona aquí en esta mañana, de que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, que no haya espíritu de temor en tu pueblo, que tu pueblo no tema. Tu palabra dice que no temeremos, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque turben las aguas del mar, suceda lo que suceda. Señor, fortalece a tu pueblo, a tus hijos en esta mañana, que al salir a los hogares, al regresar a la casa y a las diferentes actividades en este día, Señor, sepamos muy conscientemente de que tú, Señor, has estado guiándonos, hablándonos y orientándonos para que nuestros pasos sean seguros en ti. Gloria a tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor en esta mañana?